Saludos amigos, aquí estamos otra vez comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor. Ramón, déjame decirte lo siguiente. Yo pienso que la Universidad de Chicago tiene una de las escuelas más especializadas en economía, que ha hecho grandes aportes a la ciencia de la economía, de la macroeconomía a nivel mundial. Hay otras universidades como la de Princeton que también tienen una escuela de economía bastante importante por sus aportes. La Universidad de Michigan también ha hecho grandes aportes a estudios económicos. Incluso, yo no recuerdo si en qué universidad que estaba John Nash, uno de los premios Nobel de Economía, que fue quien descubrió el asunto del shock en la economía. Pero yo creo que todas esas universidades se han perdido de un maestro de la economía, que es este señor que se llama Félix Bautista. Porque nadie logra, no se sabe qué magia económica, o sea, qué magia en el arte de producir dinero, de generar riquezas, tiene este señor, que en menos de 20 años, 15 años, tiene una fortuna calculada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en nada más y nada menos que 1.8 billón de dólares. Es decir, yo no sé cómo los gobiernos, como tú dices, han desperdiciado la oportunidad de nombrarlo a él gobernador del Banco Central porque en realidad el hombre tiene una capacidad. Lo convierte en oro. Sí, tiene una capacidad. Una capacidad enorme. Yo lo recuerdo, Andrés, y hablando de la corrupción, en el gobierno de Balaguer, cuando Luis Eduardo Tono ocupaba el impuesto sobre la renta. Tú sabes que eso era una de las instituciones donde había empleados, funcionarios, se hacían de mucho dinero. Entonces yo recuerdo que un amigo mío me relató que un día él llamó a un inspector de lo que ganaban en ese entonces, unos 250 dólares que era ese entonces, y el tipo tenía una casa lujosa, un carro de lujo y cosas. Entonces, ese amigo mío me dijo que él, Eduardo Tono, sentó a ese señor enfrente de su escritorio y se separó de su escritorio y le dijo, señora, siéntese aquí, porque yo creo que usted tiene una capacidad para dirigir esta institución que con 250 pesos, dólares en ese momento, el hombre poseía esa riqueza. Valga la aclaración que este señor era, no vamos a usar palabras ofensivas, no vamos a decir que era un santa para atrás, porque eso sería ofensivo, un hombre de recursos humildes, recursos limitados, o sea, un muchacho humilde que se graduó de la universidad, se graduó de ingeniero civil, según tengo información en su dato biográfico, pero durante el gobierno de Leonel Fernández ocupó un puesto importante en la Secretaría de Obras Públicas, ya no era la Secretaría de Obras Públicas, ya el Ministerio en inglés, porque tengo la información aquí en inglés, he was director of the Office of the Supervising Engineer of State, with the rank Secretary of State during the period, durante el periodo 2004 Tú sabes que él, que fue donde hizo gran parte de su fortuna. El antiguo procurador Domínguez Brito lo sometió a él. Y claro, y allá lo que de fondo hay que trasluce este tipo de desórdenes es que nosotros somos países totalmente no institucionalizados. Andrés, aunque la gente está enfocada hoy, porque la gente siempre se enfoca en los personajes, pero no se enfoca en las fallas del sistema. Recuérdate que nosotros tenemos ya cerca de 50 años bregando con esta situación. Recuérdate con Balaguer. Después llega el PRD al gobierno. Y recuérdate con respecto a los gobiernos del PRD, me recuerdo claramente el famoso árbol de la corrupción, que precisamente el PLD. Entonces, cuando era PLD. Sí. Ahora entonces tenemos el mismo endémico. Yo creo que es un mal endémico del manejo del Estado en Dominicana, y que aunque nosotros nos enfoquemos en demonizar a este tipo, que eso no quiere decir que estoy de acuerdo con la vagabundería que hace, sino el hecho es que nos enfocamos en personajes y no enfocamos en la estructura del sistema. Recuerden de que el Estado Dominicano es el principal empleador en Dominicana, por tanto hay un poder de una manera. Yéndonos por ese mismo asunto, recientemente
el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que iba a incautar los bienes de este señor. O sea, y tú te pones a preguntar, ¿acaso este señor habrá cometido actos de corrupción en alguna oficina del gobierno de los Estados Unidos? Es decir, ¿él era funcionario del gobierno de Estados Unidos? No, fíjate bien, el hecho que Estados Unidos hace más énfasis en la acusación es en el hecho de que él fue a Haití y se contrató obras y que obras de por un lado de 10 millones y que no la finalizó. Entonces son una de las razones. Pero al mismo tiempo... No, lo que te quiero decir con esto, cuando te hago esta pregunta, o sea, sabemos que nunca fue funcionario de Estados Unidos, es como otros gobiernos son los que tienen que intervenir, son los que tienen que señalar y acusar a los corruptos. Y sin embargo, el gobierno dominicano, que es el que debe velar por los bienes del país, se hace de la vista gorda. Sí, no, y ahí está el caso de Odebrecht. Porque eso es lo que yo te... Sí, el caso de Odebrecht. Pero, vuelvo y te repito, yo creo que es un mal endémico que hay en nuestros gobiernos, porque el caso no es solamente ahora, sino tenemos ya, después de la muerte de Trujillo, caso tras caso, gente, porque yo te puedo mencionar, no voy a mencionar nombres aquí, de gente que se convirtieron como este señor, millonarios, manipulando. Claro, que hay que recordar esto, porque déjame decir una cosa, el problema de esta situación, yo decía en el programa pasado que el PLD tenía que haber estado haciendo un gobierno tan malo, muy malo, como para que los dominicanos estuvieran pensando en regresar a Trujillo. Pero hay que aclarar a los dominicanos lo siguiente. El Trujillo era el corrupto mayor del país, todo el mundo lo sabe, dueño de todas las empresas del país, y además un asesino despiadado, que no como hubo gente que puso comentarios en el programa anterior que me parecen a mí infantiles y absurdos, y es comentarios que he escuchado varias veces. Por ejemplo, que decía que nos han envenenado la mente con respecto a Trujillo. Es decir, como que todos esos crímenes que cometió Trujillo fueron mentiras. Sí, mentiras. Como que todas esas estafas y esos robos que hizo Trujillo en la República Dominicana fueron mentiras. Come on, vamos a ser más serios. O sea, si usted no conoce eso, pues, investíguelo. Pero claro, no vamos a culpar a la gente que opina así. Hay que culpar a los intelectuales dominicanos, a los medios de comunicación dominicanos que no se han ocupado de enseñarle a ese pueblo lo que fueron y sobre todo los intelectuales, porque como tú y yo hemos conversado muchas veces, después de Trujillo vino Balaguer, y en esos 12 años que Balaguer fue un hombre que no se lucró en lo personal, fue un hombre que lucró toda una camarilla. Recuerdo que aquella gran denuncia que hizo Juan Bosch, aquella de 300 nuevos millonarios que aparecieron en la República Dominicana, que hasta en las comedias Freddy Baragüey, todo el mundo se relajaba con eso, porque apareció una cantidad enorme de nuevos millonarios, pero no millonarios porque eran empresarios que habían instalado empresas nuevas y exitosas en la República Dominicana. No. Millonarios que se habían hecho millonarios al amparo del dinero del Estado. Pero fíjate bien, como yo te dije anteriormente, sí. Es un país, claro. De gente, nosotros carecemos de educación. Entonces, se venden esas cosas. Por ejemplo, recuérdate. Sígueme la secuencia. Sí, pero recuérdate. Viene el PRD. Sí. ¿Qué pasó con el PRD? Los primeros 4 años de Guzmán, un partido que se supone que era el partido de avanzada, ¿no? Hubo corrupción, un poquito menos, pero hubo bastante corrupción, hubo gente que hizo ricos también en esa administración, pero después vino la de Jorge Blanco. Pero lo que te iba a decir es, cómo también lo que hemos padecido siempre, cómo se engaña a los pueblos, sí. Porque recuérdate de Balaguer, con esa corrupción, pero entonces la gente decía, él no robó. Sí, entonces, sí. Así pasa ahora. Eso dice este señor. Te iba a decir que el antiguo procurador, Domínguez Brito, lo sometió a este señor. Sí. Y tú sabes que él dijo cuando salió asuelto, que Juan Bosch iba a estar orgulloso de él. Sí. Entonces, ahí está el punto. Qué bueno que tú traes ese tema a colación. Sí. Ahí está el punto de cómo se engañan a los pueblos. Y como tú dices, y también hay parte de todo el intinglado, unos medios y grupos que no... Y déjame enlazar eso que tú acabas de decir con el programa pasado que hablábamos del PLD. Eso que ha hecho el PLD en la República Dominicana es algo tan negativo para el país, que ha hecho que los dominicanos hayan perdido la confianza
en sus líderes, la confianza en sí mismo incluso. Sí, sí. Incluso la confianza en los ejemplos. Porque resulta que como Juan Bosch fue el fundador del PLD, y como estos sinvergüenzas andan con el retrato de Juan Bosch cubriendo todas las vagabunderías que hacen, sí, la gente está culpando a Juan Bosch también, sí, de eso. Sí. Es decir, es como si culpáramos a Duarte de lo que hizo Santana. Sí, ok. ¿Me entiendes? Y yo vi un programa que me dio, te voy a decir, me dio pena, asco y hasta ganas de vomitar. Y fue uno del famoso Dr. Fadul, un personaje dominicano que ahora tiene un programa en YouTube, que se puso a hablar, él es enemigo acérrimo del PLD, cosa que le respeto, critica toda la corrupción del PLD también, cosa que le respeto, pero señor, no confunda la magnesia con la gimnasia con la magnesia, como dicen allá. Juan Bosch no tiene nada que ver con el PLD de hoy. Y este señor se pone, oye, ¿hasta dónde está llegando nuestro atraso? Tú sabes que durante la Guerra Civil de 1965, cuando se le dio, no durante la Guerra Civil, fue antes, fue durante el golpe de Estado, pero digo la Guerra Civil porque fue cuando más se propagó un libro llamado el Libro Blanco de las Fuerzas Armadas, llamado el libro del CEFA. Ese libro fue una compilación de mentiras flagrantes que reunieron los grupos trujillistas, el grupo de la ultraderecha en República Dominicana, para justificar el golpe de Estado a Juan Bosch. Y entre esas barbaridades Fadul, de este señor, agarra el libro del CEFA y comienza con ese libro del CEFA a juzgar a Juan Bosch. Señora, la historia demostró claramente que fue el hombre más honrado que tuvo ese país. No solamente... Una vida que fue un ejemplo. Sí. Porque déjame decirte que en el libro blanco del CEFA dice que Juan Bosch se había enriquecido con el dinero del Estado. Todo el mundo sabe, y están los datos, no solamente están los datos, están los testigos todavía vivos, de que cuando Juan Bosch se dio el golpe de Estado, Juan Bosch no tenía bienes en su casa. No solamente eso, Andrés, porque hay gente que los defienden sus seguidores, pero en este aspecto de la honestidad de Bosch, hay gente incluso que está en la acera del otro lado político, sí, que no se han atrevido a lanzar eso, sí, sino que esta persona... Entonces eso es lo que pasa. Entonces el pueblo, sí, escúchame, el pueblo dominicano, que todavía carecemos de elementos básicos de la educación política, sí, le hace caso a estos vendedores diríamos, estos paleteros, que se ponen a hablar, y ahora con la difusión de los medios, sí, porque ese señor, que tú dices, el señor Fadul, le cerraron un programa una vez porque criticaba al PLD, una cosa también, sí, que él dice que es contra la libertad de prensa, pero al mismo tiempo toma ahora las redes sociales para decir todo lo que le dé la gana y la gente le da crédito. Lo peor de todo eso, Peralta, te voy a decir lo siguiente, es que cuando un pueblo pierde los ejemplos, prácticamente desapareció moralmente. Es decir, si los hombres que dieron ejemplo de honestidad, que sembraron el ejemplo, los líderes que sembraron los ejemplos a seguir, ya no son líderes, ya no son ejemplos. Es decir, si la gente pierde la confianza en ellos, entonces ¿dónde está la moral? ¿Cómo tú vas a esperar que un muchacho, que un joven de ahora, quiera ser decente cuando tú le quitas todo lo... O sea, cuando tú dices que Duarte no es un sinvergüenza, que Juan Bosch es un ladrón, ese tipo de cosas, entonces, ¿qué va a decir? Bueno, Andrés, ¿Y a dónde vamos? Fíjate, yo siempre he dicho que nosotros hemos tenido una historia azarosa por eso, precisamente. ¿Qué pasó con los líderes de nuestra independencia? Le dieron una patada por las nalgas y lo sacaron del país. Sí. Y entonces vinieron las famosas dictaduras y los regímenes de fuerza. Luego, en el 76... se elige a Espaillá, un tipo que tenía la característica de Bosch, sí, y a los 7 meses le dan una patada y de ahí hacia adelante, ya que tú vas a contar. Entonces hemos tenido una historia totalmente azarosa. También, claro, con motivo de ese elemento, diríamos, histórico, sí, tenemos un pobre pueblo, sí, al que no podemos culpar. Está perdiendo el respeto a sí mismo. Es decir, sí, cuando un pueblo pierde el respeto a sus líderes, y pierde incluso la confianza en la verdad, porque déjame decir otra cosa, no hay verdad más grande que la vida de Juan Bosch y la vida de Duarte. Duarte murió pobre en Venezuela. No hay ejemplo más grande que el que dio Juan Bosch, que nunca tuvo nada. Entonces,
cuando tú pierdes esas cosas, ¿a dónde tú vas? Entonces, bueno, Andrés, eso se explica. La degeneración es decir, estamos cayendo en una... Y eso es lo que te explica que la gente comience ya a hablar de No, pero hay otro elemento, Andrés, más interesante. Recuerda que nosotros somos un pueblo, vuelvo, repito, pobre. Entonces, ¿qué sucede? Mira, ¿quién fue el crítico más grande de cuando Balaguer se ponía a dar fundíticos? O Leonel, ¿y qué hace Leonel, Medina y todo esto? Lo mismo. Entonces, claro, tú tienes un pueblo, un pobre pueblo que no tiene que comer, y entonces tú vas y le das una fundita, entonces tú te ganas el favor de él. Entonces, hemos vivido históricamente en esa faceta, porque no se ha encontrado rumbo a ese país para dónde causarlo. Si vamos por ese camino, porque es lo siguiente, yo quiero decirle esto a la juventud dominicana: no se dejen engañar. Todo eso que dice Fadul es una vulgar mentira. Sí. Porque están los hechos. Los hechos están por encima de todas las palabras. Pero tú dices Fadul y Bautista. Bueno, ahí voy voy a entrar en otro, porque bueno, aclarar lo siguiente: el hecho de que el PLD no sirva, vamos a hablar claro, el hecho de que el PLD haya hecho tantas cosas malas, el hecho de que esta organización política se haya convertido, lamentablemente, en una cueva de ladrones, una especie de mafia en el poder, sí. Eso no quiere decir que los que fueron ejemplos de vida y ejemplos históricos en la República Dominicana, ejemplos de honestidad, vayan a caer en el mismo sucio. No culpe a Duarte de las cosas que hizo Santana. No culpen a Juan Bosch de lo que hizo. No, Andrés, déjame decirte de algo también. Yo siempre lo he sostenido, que el país se mantiene a flote, gracias también a una gran masa de silentes de hombres y mujeres que trabajan en la administración, que trabajan en ciertos sectores y que mantienen una vida honesta. Pero de ahí en adelante, que nos lleva el diablo, porque es que no hay... Hay una persona, recuérdate, que te visitó recientemente, que me dijo a mí que yo era pesimista. Sí. No, es un problema de pesimismo, es un problema de realidad histórica que está ahí, de que nosotros no hemos... Pero ponemos nuestro granito de arena. Claro, antes de terminar, que me voy a robar unos minutos más del programa, y voy a tocar este tema, es el asunto de la pérdida de la moral en la República Dominicana. Sí. Por los comentarios que tú ves que se escriben en Facebook, no culpes al pueblo de eso. O sea, hay cantidad de insultos y vulgaridades, pero no culpes al pueblo de eso. Culpa a los líderes. Ahí está, por ejemplo, un señor llamado Alvarito Albero, que tiene un programa de televisión allá muy famoso también. Yo en los viajes de la radio dominicana, en la radio, he escuchado... creo que en 2 ocasiones, la primera vez que fui a la República Dominicana después de 13 años de docencia, iba con un amigo mío en el carro y él puso en la radio este señor, y este señor decía todas las malas palabras del mundo, todas las vulgaridades del mundo. ¿Cómo vamos a esperar que nuestros hijos sean decentes cuando en los medios de comunicación estamos escuchando a los supuestos líderes, a los periodistas, diciendo vulgaridades que nosotros, ni siquiera en el barrio, los muchachos, entre nosotros nos atrevíamos a decir esas palabras? Es algo que se ha expandido, Andrés, a toda la epidermis de la sociedad. Porque yo no sé si tú has oído... Y no es cosa que esté pasando en otros países del mundo, es cosa que está pasando únicamente en República Dominicana. Dominicana. Yo no sé si tú has escuchado... y eso sí ya se nota en la música, la famosa música urbana, donde se despilfarran todos los valores que puedan existir. Sí. Y además también nuestra televisión. Ahí hay unos señores en la televisión que yo no sé hacia dónde vamos. Yo me llamo. Sí. Pero el caso, de ahí es que viene que tú encuentras un señor como este señor Fadul diciendo malas palabras también, y vulgaridades a través de YouTube, y faltando de respeto a figuras a ejemplos irrefutables como fue el ejemplo de la vida de Juan Bosch. Bueno, ya. Pero por lo menos ponemos otro granito de arena en decirle al pueblo dominicano que no se dejen engañar por esa mentira. No se dejen engañar por esa mentira. Los hechos hablan más que la realidad. Todo lo que se pueda decir en contra de Duarte, lo que se pueda decir en contra de Juan Bosch, en contra de Espaillat, todo lo que se pueda decir de gente seria que comprobaron con hechos su honestidad, es mentira. Pero Andrés, lo que pasa es que también los bandidos saben usar
nuestros personajes. No ve como dice que Juan Bosch estaría orgulloso de él. Sí. Natural, el pueblo dominicano me dice, oye, pero si Juan Bosch estaba orgulloso de eso, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Bueno. Bueno, nos vemos en otra entrega de Aquí estamos comentando los hechos.